The United States and its partners have launched Operation Epic Fury, the most overwhelming military offensive the world has ever seen. You must lay down your weapons or, in the alternative, face certain death. The armed force of the Islamic Republic of Iran are utilizing all the necessary defensive capabilities and means to confront this criminal aggression. This is not an endless war. This is, in fact, something that will usher in an era of peace. Estados Unidos e Israel atacaron Irán, pero hay una cuestión central. No se trató de bombardeos aislados. Fue una ofensiva militar coordinada que marca un salto cualitativo en el conflicto y que busca mover las piezas en el tablero para cambiar el equilibrio de fuerzas en Medio Oriente a favor de Israel. La respuesta iraní, que atacó con misiles y drones a más de 6 países de la región, entre ellos a Israel, muestra que no será una guerra fácil para Trump. En un primer momento, Trump planteó que la operación era para frenar el programa nuclear iraní y garantizar la seguridad de Israel. Pero esto cambió cuando reconoció abiertamente que el objetivo es descabezar al Estado y forzar el cambio de régimen. No solo destruyeron infraestructura clave en Teherán, sino que asesinaron al ayatolá y líder supremo Ali Khamenei. Además, barrieron a un sector importante de la cúpula militar y política que estaba con él. Incluso se tomaron el tiempo para bombardear una escuela donde asesinaron a más de 150 niñas. Esto no es solo una provocación, es un crimen de guerra imperialista que busca someter al pueblo iraní y al país entero, asediado económicamente durante décadas, para que responda a las órdenes de la Casa Blanca. Netanyahu, por su parte, está aprovechando esto para fortalecerse tanto en la región como internamente, y parece que en las encuestas le viene funcionando. Pero ojo, esto abre una dinámica que nadie sabe de dónde termina y que puede prender fuego a todo el Medio Oriente. La historia reciente muestra que las intervenciones para reordenar Medio Oriente no suelen terminar como fueron planificadas. Pero si la apuesta era una acción rápida para imponer condiciones, la respuesta iraní muestra que el escenario puede ser mucho más inestable. Y esa inestabilidad empezó a tomar forma pocas horas después. El ejército iraní lanzó misiles contra bases estadounidenses en Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Irak y Bahrein. También hubo impactos en territorio israelí. La magnitud y la dispersión geográfica de los ataques muestran que la confrontación ya no está contenida. Otros actores regionales empezaron a moverse. Rápidamente se desataron movilizaciones masivas en la región contra los Estados Unidos, como las de Irak y Pakistán, donde prendieron fuego edificios yanquis. También aparecen otros actores, como Hezbollah en el Líbano, que lanzaron misiles contra Israel. Israel, por su parte, ya aprovechó esta situación y ocupó el sur del Líbano. Por otro lado, en Yemen, los hutíes, que son una milicia armada, también anunciaron que retomarán los ataques contra Israel y en el Mar Rojo, como ya lo hicieron en otras oportunidades. Tanto Rusia como China, que es el principal socio comercial de Irán y el cliente número 1 de su petróleo, miran con mucha atención. Ambos países vienen de realizar hace poco tiempo ejercicios militares conjuntos en el estrecho de Hormuz. ¿Por qué es tan importante esta zona? Se trata de un punto que puede transformar esta crisis militar en una crisis económica global. Por ese corredor marítimo pasa cerca del 20% del petróleo y del gas licuado que se consume en el mundo. La amenaza de Irán de cerrar el estrecho de Hormuz, junto a los ataques sobre la refinería de Ras Tanura en Arabia Saudita y depósitos de GNL de Qatar Energy, ya provocaron el aumento de 10% en el petróleo y 50% en el gas, mientras que se desplomaron los mercados mundiales. La tensión entre Estados Unidos e Irán lleva décadas. Sanciones, bloqueos económicos, guerras indirectas y disputas por la influencia regional. En junio de 2025, la llamada Guerra de los 12 días entre Israel e Irán marcó un punto de inflexión. Ataques cruzados, bombardeos sobre instalaciones estratégicas y una tregua frágil que dejó la sensación de que el conflicto podía reactivarse en cualquier momento. Lo que estamos viendo ahora retoma esa dinámica, pero con un nivel de involucramiento directo aún mayor. Irán consolidó alianzas en distintos puntos de la región. Israel lo considera su principal amenaza estratégica y el gobierno de Netanyahu también enfrenta su propia crisis interna tras el genocidio en Gaza. Una ofensiva de esta magnitud reconfigura ese tablero. Es importante entender que el régimen iraní es antiobrero, represivo y reaccionario. Es el mismo gobierno que en el año 2022 asesinó a Maya Amini
y que en enero de este año orquestó una masacre contra manifestantes que protestaban por el hambre y la crisis económica. Este sistema teocrático nació en 1979, pero no como muchos creen. En ese año hubo una revolución que derrotó al Shah Reza Pahlavi y a los Estados Unidos, que sostenía a la monarquía iraní, donde los trabajadores armaron consejos obreros llamados shoras, pero el clero conservador se apropió de ese proceso y reprimió a los trabajadores para quedarse con el poder. Nada más cínico que iniciar una guerra argumentando que el actual régimen oprime a las mujeres y que las primeras bombas terminen cayendo sobre una escuela de niñas. Pero lo que sí sabemos es que ninguna emancipación ni libertad para la clase obrera, las mujeres y el pueblo iraní podrá venir de la mano de las bombas o las intervenciones del imperialismo y del Estado de Israel, que lleva adelante un genocidio. La experiencia reciente obliga a preguntarse, ¿qué dejaron realmente las intervenciones anteriores en la región? Estados Unidos nunca logró estabilizar un país y cuando desplegó tropas en el terreno terminó empantanado durante años, como en Irak o Afganistán, dejando cientos de miles de muertos. En el plano interno tampoco le está yendo muy bien. La población organizada derrotó a las bandas fascistas del ISIS en Minneapolis. Tampoco pueden mostrar ningún resultado económico favorable a pesar de la política de aumento de aranceles a todo el mundo. Y a esto se suman las encuestas que dicen que 3 de cada 4 estadounidenses están en contra de los ataques a Irán. El fin de semana ya hubo movilizaciones en varias ciudades del país para oponerse a esta nueva aventura militar. Esta agresión a Irán no es un hecho aislado, es parte de una política de Estados Unidos para frenar su propia decadencia y mandarle un mensaje al resto del mundo. Secuestraron a Maduro, quieren asfixiar a Cuba, cortándole el petróleo y también quieren marcarle la cancha a China. Es un intento reaccionario de volver a ser los dueños del mundo en un momento donde el orden internacional se está cayendo a pedazos. En conclusión, la experiencia reciente muestra que las guerras preventivas y los cambios de régimen forzados no trajeron estabilidad ni democracia. Trajeron fragmentación y nuevas espirales de violencia. El régimen iraní es profundamente reaccionario. Mantiene una brutal opresión contra las mujeres y viene descargando la crisis social sobre los sectores populares y reprime duramente toda movilización. Pero Irán es un país oprimido por el imperialismo que durante décadas buscó doblegarlo con sanciones y ahora con la guerra, junto con el Estado de Israel y la colaboración de otras potencias imperialistas como Francia y los reaccionarios gobiernos árabes. Por eso, sin darle apoyo político a este régimen, estamos por la derrota de los Estados Unidos e Israel. Decimos claramente que ninguna emancipación ni libertad para la clase obrera, las mujeres y el pueblo iraní podrá venir de la mano de las bombas o las intervenciones del imperialismo y el Estado de Israel, que lleva adelante un genocidio contra el pueblo palestino. La salida está en la movilización antiimperialista, comenzando por un movimiento en el corazón de los Estados Unidos, de los trabajadores y los pueblos de la región, y en la solidaridad internacional y oposición activa a toda escalada militar.